Vale, pues justamente eh, algo que habíamos visto, estábamos viendo, es la parte de los condicionales. Habíamos comenzado a ver lo de los condicionales y esto de los condicionales, digamos que esto se le llaman las estructuras de control en Python. Esto de las estructuras de control tiene, no solamente es aplicativo para el lenguaje Python, sino que también aplica para otros lenguajes de programación. Puede ser R, puede ser Perl, puede ser Bash. Cualquier lenguaje de programación, la gran mayoría de ellos utiliza estructuras de control. ¿Por qué digo la gran mayoría de ellos? Porque hay uno que se llama SQL, que es un lenguaje de programación, tiene su propia sintaxis, pero como tal no se utiliza tanto en estructuras de control. Eso ya es más como para bases de datos. Entonces, el hecho de que podamos aprender las estructuras de control en Python, se van a dar cuenta después que va a poder ser aplicativo para otros lenguajes de programación. Esto no solamente aplica para Python, lo que vamos a ver aquí, sino que la lógica que está detrás de todo esto aplica para otros lenguajes de programación. Algo que me gusta mencionar y decir es que para poder visualizar una estructura de control de forma adecuada, bueno, no de forma adecuada, pero una de las tantas formas en que se puede visualizar es a través de los diagramas de flujo. Esto es lo que vimos, ¿no? Lo de las condicionales, vimos la sentencia if, pero lo que quiero entender aquí es que para poder entender una estructura de control, lo que normalmente se acostumbra es utilizar diagramas de flujo. Entonces, una buena práctica para poder ir fomentando el pensamiento lógico es utilizar este tipo de diagramas. No se utilizan tan a menudo conforme uno va avanzando en la programación, pero sí te ayuda a entender el problema que quieres resolver, cómo lo vas a resolver. Porque justamente lo que queremos en los lenguajes de programación es ejecutar un código con base en diferentes condiciones. Una, dos, tres, cuatro condiciones o miles de condiciones pueden ser también al mismo tiempo. Eso es como tal algo que está detrás de los softwares, de los programas de computadora, porque ahí no solamente maneja una sola condición, sino que se manejan miles de condiciones al mismo tiempo. Entonces, ahí estamos aplicando para un programa una condición. Y si esa condición se cumple, se ejecuta un código. Si no se cumple, se sale del ciclo. Pero podemos tener también combinaciones donde podemos aplicar otro tipo de condición para ver si se ejecuta otro código número 2 o código número 3, etcétera. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Nada más para recapitular rápido, lo que estábamos viendo y lo que vimos fue lo de las sentencias. La primera de ellas, la sentencia I. Entonces, nada más a recordar aquí, muy importante, la sintaxis. Esto lo menciono porque dependiendo del lenguaje de programación que vayan a trabajar o que vayan a utilizar, la sintaxis puede ser muy diferente. La lógica es la misma. La lógica que manejan las estructuras de control y la gran mayoría de lenguajes de programación es la misma, solamente cambia la sintaxis. Aquí, por ejemplo, yo les menciono que utilizábamos los dos puntos y veíamos, voy a utilizar aquí Jupyter Lab, veíamos que, por ejemplo, la condicional if simplemente era escribir, a ver si puedo hacer zoom, era escribir if, escribíamos la condición, voy a ponerlo así, y los dos puntos. Y después de esos dos puntos, cuando dábamos enter, se generaba una indentación. Ahí es donde ya podemos empezar a escribir los códigos. Esta indentación es muy importante, solamente para recapitular eso. La sintaxis específica de las condicionales, en este caso, en la sintaxis específica de las condicionales, en este caso, es utilizar los dos puntos, la indentación para poder ejecutar un código a partir de estas condiciones, ¿vale? Entonces es muy importante esto. Justamente ya lo que estábamos viendo más adelante es cómo trabajaban estas condicionales, que podíamos escribir diferentes códigos, nada más para recapitular, y estos códigos los veíamos a través de operaciones matemáticas, aritméticas, grupos de operaciones. Permítanme tantito. Ya, una disculpa. Sí, entonces veíamos que las condicionales podíamos aplicar diferentes grupos de operaciones, diferentes códigos que podíamos ejecutar con base en una condición. Y ya para terminar esta recapitulación, lo que debemos de tener en cuenta es que las condiciones que se escriben aquí
estas condiciones siempre son valores lógicos. Eso nunca lo deben de perder, eh, nunca deben de olvidar esa parte de que la condición que estamos colocando son evaluaciones que de forma indirecta nos van a dar valores lógicos, ¿vale? Todo esto de aquí, siempre nos van a dar valores lógicos. Hay algunas excepciones que no son utilizadas tan a menudo, porque de cierta forma, en los lenguajes de programación, y aquí hago un paréntesis, los lenguajes de programación, como hemos estado viendo, manejan valores lógicos o booleanos que son verdadero y falso, ¿no? Pueden ser estos dos, true or false. Sin embargo, los lenguajes de programación a veces le asignan números a estos valores, a estas palabras. Normalmente para verdadero le asigna el 1 y para falso le asigna el 0. Solamente que lo que puede ocurrir es que los números que sean mayores a 0 también los va a considerar como si fueran en este caso verdaderos. Eso puede ocurrir. Puede ser que el número 1, el 2, el 3, el 4 y todo lo demás que sea diferente de 0 lo ejecute o lo lea como un valor lógico verdadero. Solamente el 0 lo lee como falso. Eso aplica para Python y aplica para otros lenguajes de programación. Así es como los lee. Entonces, por eso les decía que puede haber excepciones, porque tal vez aquí pueden obtener números de cierta forma y podría generar un resultado. Pero no se utiliza tan a menudo. No es muy común utilizar simplemente un valor numérico para este caso. Se utilizan tal vez en aspectos más específicos, pero solamente lo menciono para que lo tengan en cuenta, que son de cierta manera otras combinaciones donde pueden obtener valores verdaderos o falsos, pero de una manera diferente, también de forma indirecta. Lo que hacemos acá, simplemente recordar, es que tenemos una variable que yo le puedo llamar num, por ejemplo, coloco un operador relacional y evalúo respecto o con base en un número o algún valor que coloque en este caso a la derecha. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la evaluación que es la variable num mayor a 0 y esto me tiene que dar un valor lógico, ¿vale? Verdadero o falso dependerá de si se cumple o no la condición. Solamente eso es lo que quería mencionar. Y bueno, eso es lo que estábamos viendo, lo de las partes lógicas. Esto lo vimos también, lo del operador de residuo, que es este símbolo de porcentaje. Y nada más nos habíamos quedado aquí en la parte de los módulos. Esta parte de aquí es lo que les menciono, que si ustedes tienen una parte como falsa, el código no se va a ejecutar. Python no se va a tomar la molestia de evaluar lo que está ocurriendo en el código, o más bien lo que estamos escribiendo, simplemente se va a detener. No va a pasar el siguiente filtro, vamos a ponerlo así entre paréntesis, un filtro para que se pueda ejecutar el código, o el bloque de código, o bloques de código, ¿vale? Eso es lo que puede ocurrir. Ya más adelante vamos a estar viendo cómo podemos igual utilizar lo que se llaman if anidados, que son una herramienta muy útil, pero que se aplica en condiciones o en aspectos muy, pero muy específicos, ¿vale? Muy bien, esto es donde nos habíamos quedado, lo que les había mencionado, que habíamos visto lo de la parte de la reproducibilidad, simplemente recordándoles que lo importante y una buena práctica al momento de escribir códigos es la reproducibilidad. Ustedes deben de asegurar que cuando escriban un código, ese código pueda ser reproducible, pueda ser utilizado por otras personas. No importa en qué computadora lo estén ejecutando, en qué sistema operativo, van a obtener un resultado o el mismo resultado o resultados similares, ¿vale? Eso es algo muy, pero muy importante. Y nada más esto que vimos decir, no es muy necesario que lo sepan, lo deben de conocer solamente en el caso de que tengan que generar objetos aleatorios. Solamente en esos aspectos lo deben de conocer. Aquí en este ejemplo habíamos generado números aleatorios para un ejercicio. En ese caso podemos utilizar la semilla o seed, la función seed, pero va a aplicar solamente cuando vayan a generar valores aleatorios. Eso puede ser algo muy común ¿cómo se llama? En diferentes pruebas, cuando hacen pruebas con sus scripts, puede ser que generen números aleatorios y utilicen esos valores aleatorios para que puedan generar pruebas, test y ver si su código funciona o no. Eso es una práctica que se hace. ¿Sí? Muy bien. Y habíamos entrado justamente a esta parte. Esto lo habíamos visto también, lo de la condicional if-else.
Solamente recordar también que la parte de la condicional if-else, lo único que se escribe aquí lo diferente es esa parte que es else. Voy a poner aquí nada más condicional if-else. Voy a poner. La sintaxis es lo mismo que la sentencia if. Colocamos la palabra clave if. Colocamos nuestra condición. Aquí nada más lo voy a escribir así como condition. Los dos puntos. Un enter. Escribimos nuestro código. Y este código 1 que estoy escribiendo corresponde a la condición que pertenece a la sentencia if. Muy importante esto. Si esta condición de la sentencia if se cumple, se ejecuta este código. Era lo que veíamos. La parte de else simplemente se escribe a la misma altura, la palabra else, que la sentencia if. Colocamos else e inmediatamente después colocamos dos puntos. Esos dos puntos son muy importantes porque va a permitir identificar o decirle a Python que lo que sigue después es un bloque de código. Cuando yo doy enter, se genera una indentación y yo puedo escribir otro código, ¿no? Por ejemplo, código 2. Esta sintaxis es muy útil. En cualquier lenguaje de programación se van a encontrar las sentencias combinadas if con else. Entonces esto es muy importante conocerlo porque la sentencia if solita solamente te va a evaluar un código si tu condición es verdadera. Solamente aplica para esos casos. En el caso contrario, donde tú tengas una condición evaluada como falsa, no se va a ejecutar el código 1, sino que se va a ejecutar el código 2, el que corresponde a la sentencia else, ¿vale? Por eso les digo que aquí ya las cosas se ponen un poquito también más complejas, porque ya no solamente estamos evaluando, eh, ya no solamente tenemos un bloque de código, sino que vamos a empezar a tener 2, 3, 4, 5 bloques de código diferentes. Y ahí es donde la parte de la sintaxis de Python es muy importante tomarla en cuenta, ¿vale? Muy bien. Y bueno, esto solamente es la parte que les mencionaba, que si la condición es true, se evalúa esta parte, la parte del código del if, y si la condición es falsa, se evalúa la parte del código del else, ¿vale? Solamente esa parte. Y justamente lo veíamos con un ejemplo, ¿no? Generábamos una variable, voy a poner, generar una variable llamada num, que corresponda como número. Voy a poner num, operador de asignación, le voy a escribir el 4, y abajito voy a poner evaluar si el número, bueno, si num, así, es positivo o negativo, ¿vale? Y simplemente voy a escribir if, coloco mi condición para poder identificar si el valor de num es positivo o negativo, que sería num mayor, en este caso a 0, los dos puntos, voy a bajar, y aquí voy a escribir simplemente print como ejemplo positivo, ¿vale? Y cierro ese paréntesis, doy otro enter, elimino la indentación y escribo else, dos puntos, otro enter, escribo print y voy a escribir negativo, ¿vale? Entonces, si yo evalúo esto y lo ejecuto, todo junto, porque no he ejecutado también lo de la variable, nada más déjenme generar aquí la consola. Digo, esto es específico para Jupyter, ¿no? Genero la consola. Aquí está. Entonces, eso justamente, cuando ya ejecute esta parte, con Shift Enter, lo que se muestra en pantalla aquí es la palabra positivo. Si yo tuviera el valor negativo aquí, le voy a poner simplemente el -4, el símbolo menos. Ejecuto de nuevo. Y lo que muestro ahora es que se escribe aquí negativo, ¿vale? Para un caso se colocó positivo y para otro caso negativo. Entonces, vean la gran versatilidad, más bien la gran flexibilidad que nos da el poder conocer la sentencia if-else, porque ya no solamente vas a evaluar la parte verdadera, sino que vas a evaluar o estás evaluando la parte falsa también. No tenemos la condición aquí escrita para falso, no se escriben, eso es muy importante. La parte falsa no es como que se escriba directamente y te genere un resultado, sino que los resultados te lo genera la parte verdadera. Solamente que si tú quieres escribir un código que te genere un resultado con base en una condición evaluada como falsa, debes de escribir siempre un else. Es como si esto ocurre o si se cumple esta condición, ejecuta este código. Si no se cumple, ejecuta este otro código. Es lo que les decía, el plan A y el plan B. Básicamente es eso. ¿Vale? Y es lo que estábamos viendo en las sesiones anteriores.
Muy bien, voy a hacer un ejemplo igual que vimos al final. Y voy a pasar ahorita a ver esta parte de los if anidados para que podamos avanzar. Y, pues justamente esto lo habíamos hecho, ¿no? Lo de si es mayor o no para votar. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Es la parte de los if anidados, que los if anidados es una herramienta que a mí me gusta utilizarla de forma muy específica, de forma muy limitada. No los utilizo todo el tiempo. Vamos a aprender ahorita cómo los utilizamos, qué son los if anidados y para qué los vamos a emplear. Básicamente, un if anidado te está diciendo que tú puedes tener una condición, que aquí la estoy nombrando como condición uno, que si esta condición uno se evalúa como verdadera, vas a evaluar otra segunda condición, que es la que tenemos aquí, condition 2 o condición 2. Si esta segunda condición se evalúa como verdadera, ahora sí te ejecuta el código. Vean lo que está pasando aquí. Este diagrama o este rombo de decisión me está diciendo, o estos dos rombos, me están indicando que debo de cumplir las dos condiciones para que se ejecute un código. ¿Cómo sé eso? Porque en este diagrama se está mostrando la parte verdadera para la primera condición, la parte verdadera para la segunda condición, y después de esas dos evaluaciones dadas como verdaderas, se ejecuta el código. Eso es lo que está ocurriendo. Los if anidados te funcionan para evaluar más de una condición. Ojo, muy importante aquí. Las condiciones que se evalúan en un if anidado, ahorita les muestro la sintaxis, deben de cumplirse, para ejecutar este código específicamente, deben de cumplirse todas. Todas las condiciones se deben de cumplir. Si una de estas condiciones no se cumple, digamos la parte falsa que está colocada aquí en el diagrama, automáticamente Python o el lenguaje de programación va a terminar la ejecución de código y se va a salir de esa sentencia if anidada. Si la primera condición es falsa, directamente se sale. Es aquí termina. Si la segunda condición es falsa, a pesar de que la primera se evaluó como verdadera, se sale también de esa sentencia y ya no tenemos ningún código. Entonces, ven que los if anidados son muy restrictivos. La parte más flexible, lo menciono como parte de una estructura de control, son las sentencias if-else. Son las más flexibles porque te permiten evaluar la parte verdadera y la parte falsa. Los if anidados son muy específicos y muy restrictivos porque debes de tener todas las condiciones evaluadas como verdaderas. Pero vamos a ver cómo funcionan exactamente. Esta es la estructura general de una sentencia if anidada. Yo tengo básicamente la misma sintaxis que las condiciones if. Yo tengo la primera condición evaluada como verdadera, la escribo de esta manera, y la segunda condición evaluada como verdadera escrita de esta otra forma. Vean lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que yo tengo algo que le voy a llamar el if principal. Este if principal es como la parte más externa del código. ¿Por qué lo digo así? Porque si ustedes se fijan en la parte que dice condition to o el segundo condicional, la segunda sentencia if, aparece un espacio en blanco aquí. Eso lo que está diciendo es que este segundo if está dentro del primer if. Y así se pueden ir, pueden escribir dos condiciones, tres condiciones, cuatro condiciones, todas las condiciones que quieran las pueden escribir y se van a ir generando indentaciones. Es decir, en resumen, un if anidado lo que representa es tener un if dentro de otro if. Son varios if dentro de otros if que son más externos. Por eso aquí le puse que la primera condición de un if anidado es la primera capa. A mí me gusta verlo como capas. Digamos que si la primera capa se cumple, que es la primera condición, si tengo la primera capa como verdadera, me voy a pasar a la segunda capa, que corresponde al segundo condicional. Si esta segunda capa se cumple, si tengo otro if anidado, se va a la tercera capa, cuarta capa, quinta capa, etc. Ahora, si todo esto se evalúa como verdadero, mi código se va a ejecutar. Es decir, si ambas condiciones son verdaderas, se ejecuta mi código. Vamos a verlo un poquito más claro
con algunos ejemplos. Voy a tener dos variables. Una variable que se llama NAT, que quiero evaluar simplemente si es positivo, y una variable que en este caso evalúa si el valor es par o impar, ¿vale? Con esta sintaxis. Vamos a escribir. Voy a escribir aquí, entonces, en el script, voy a poner sentencias, if, sanidades. Y voy a colocar la variable, primero la variable, eso es muy importante. A mí siempre se me olvida, siempre intento irme, se los menciono como paréntesis. Normalmente suelo escribir primero las sentencias, las estructuras de control y luego las variables, pero eso no es una buena práctica. La buena práctica es que siempre escriban las variables que van a utilizar en sus códigos. Eso es muy importante, porque esas deben de ir primero, antes de evaluar esas variables. Bueno, cerrando ese paréntesis, voy a poner aquí generar dos variables nada más, escribo así, y voy a colocar una variable que se llame NAT, ¿no? Coloco NAT, coloco igual, y voy a escribir, digamos, el número 3, el número 2, perdón. Voy a colocar el número 2. Y abajito voy a escribir otra variable, pero no otra variable, es la misma variable, NAT. Voy a escribir ese número, esa variable, voy a declarar esa variable, y abajito voy a escribir la sentencia if anidada. ¿Qué es lo que voy a escribir? Lo que tenemos que escribir es el primer condicional. Escribimos la letra o la palabra clave if, la condición evaluar, que en este caso vamos a escribir la variable llamada NAT, mayor a 0, coloco los dos puntos y doy un enter. Aquí es donde la parte del if anidado va a tomar forma, porque después de dar ese enter, después de esos dos puntos, vamos a volver a escribir la palabra if. Escribimos if y vamos a escribir otra condición diferente. Voy a escribir en este caso NAT, símbolo u operador de residuo, es el símbolo de porcentaje, el número 2, y voy a escribir el operador de igualdad lógica, igualdad 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente le estoy diciendo a Python, yo tengo una variable que se llama NAT, que tiene el valor asignado 2. Esa variable vas a evaluar primero si la variable es mayor a 0. Si es mayor a 0, vas a evaluar otra segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es, si esa variable es mayor a 0, vas a evaluar después si la variable es número par. Es decir, si el residuo de la división entre 2 te da igual a 0, lo consideras como un número par. ¿Vale? Así es como nos había designado. Entonces simplemente escribimos los dos puntos, un enter, no sé si haya... ese no lo habíamos revisado, lo podemos revisar, si quieres ahorita lo revisamos más adelante para que vayamos avanzando. Pero bien, entonces tenemos esta parte de la sentencia if anidada. La sentencia if anidada va a evaluar esas dos condiciones, ¿vale? Ok. Y después ya voy a escribir mi bloque de código. Ya simplemente voy a escribir aquí print o alguna condición o código que quiero que se ejecute. Y voy a escribir, es un número, creo que aquí le puse par positivo, así le puse, ¿vale? Es un número par positivo. Cierro esa, coloco mis comillas y cierro paréntesis. Esta sintaxis que estoy escribiendo aquí es un if anidado. Entonces, siempre que vayan a ver ustedes una escritura así, donde tienen un if dentro de otro if, inmediatamente piensen que se tratan de if anidados. Voy a ejecutar el código y vamos a ver qué obtenemos como resultado. Voy a hacer un poquito de zoom out. Selecciono mi código, Shift Enter, se ejecutó en mi consola y lo que obtengo en la consola como resultado en la pantalla es justamente la palabra, la frase que dice es un número par positivo. ¿Qué es lo que está pasando? Si lo vemos de forma desglosada, es decir, evaluar las condiciones, lo que está ocurriendo es que la primera condición, y lo voy a mostrar aquí, voy a escribir print, la primera condición tiene un valor lógico de verdadero. Simplemente vamos a evaluarlo de la siguiente forma. Voy a escribir print
coloco NAT mayor a 0, cierro paréntesis, y voy a evaluar ahora la siguiente. Voy a poner print, paréntesis, y voy a escribir mi condición. NAT, símbolo de residuo, número 2, igualdad y 0. Voy a ejecutar estas dos líneas de código. Cuando las ejecute, lo que tengo que esperar en la consola es un valor lógico, verdadero o falso. Vamos a ver. Shift Enter, y lo que obtengo aquí son dos valores lógicos de verdadero. Vean que lo que está pasando en este primer if anidado es que la primera condición se está evaluando como verdadera y la segunda también como verdadera. Si esas dos condiciones se están evaluando así, voy a ejecutar mi código. ¿Qué pasa en el caso donde una de las condiciones es falsa? Para ese caso, lo que va a ocurrir es que el código no se va a ejecutar. Vamos a ver. Voy a evaluar otra variable. Voy a poner generar una variable llamada, le voy a poner ot, así, y voy a escribir ot igual a 3, voy a dar espacio, y voy a escribir evaluar la variable ot. ¿Vale? Voy a escribir el if anidado, y voy a escribir if, voy a poner la condición, que mi condición sería si ot es mayor a 0, vamos a ponerlo así, dos puntos, escribo un enter, coloco mi otra palabra clave if para el otro if anidado y voy a escribir mi condición. Voy a poner ot, símbolo de residuo, operador de residuo, número 2, operador de igualdad y el 0. Coloco los dos puntos, voy a dar enter y voy a escribir aquí print es un número, básicamente estoy escribiendo lo mismo que lo anterior, es un número par positivo, nada más. Y listo. Nada más lo puse para otra variable, diferente. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, tengo otra variable. Esta variable tiene asignado el valor número 3. Voy a evaluar la primera condición, si esa variable, el número que tiene asignado es mayor a 0. Yo sé que este valor es mayor a 0, es el 3, es un número positivo. Esto se va a cumplir como verdadero. La segunda condición, estoy evaluando lo mismo que lo anterior, si es un número par. Sin embargo, este número 3 no es un número par, es un número impar. Entonces, ¿qué debo de esperar acá? Pues vamos a ver. Voy a seleccionar todo esto, le voy a dar nada más selecciones, bueno, esto un poquito más para arriba. Voy a presionar Shift Enter, ya lo ejecuté, ya se mostró aquí o se ejecutó como input en la consola, y vean que lo que obtuve no es ningún resultado, simplemente se ejecutó el código. Anteriormente habíamos obtenido la palabra, la frase que es un número par positivo, pero después ya no obtuve nada. ¿Por qué? Porque si vuelvo a evaluar las condiciones, simplemente colocando o escribiendo, utilizando la función print, evaluar las condiciones, me voy a dar cuenta que la primera condición va a tener un valor lógico de verdadero. Pero la segunda condición cuando la escriba, ay, perdón, no van comillas ahí, cuando la evalúe, va a tener un valor lógico de, vean, de falso. La primera es verdadera, la segunda es falsa. ¿Qué está pasando entonces aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que si tus dos condiciones son verdaderas, o 3 o 4 o 5 condiciones las que tú hayas decidido colocar, tu código se va a ejecutar. En el caso de que una de ellas sea falsa, el código no se ejecuta. Pero aquí es la parte importante y les digo que es la parte restrictiva de las sentencias if anidadas. Porque a pesar de que tú puedas tener 50 condicionales diferentes, imagínense que 49 condicionales se evalúan como verdaderas, pero con que una de ellas se evalúe como falsa, automáticamente Python va a detener el código. Ya no va a ejecutar nada. No importa que tengas 49 condicionales verdaderas. Con que una de ellas sea falsa, se detiene el código. Ahí es donde les digo que la parte de los if anidados son muy restrictivos. Entonces, a mí me gusta verlos como candados. Ahorita les digo más a detalle por qué como candados. Pero esa es la parte restrictiva de los condicionales if anidados. Entonces, lo mismo va a ocurrir si tengo la primera condición falsa, no se ejecuta el código.
Puedo tener la segunda condición falsa, tampoco se va a ejecutar nada. Y no importa cuántas condiciones tenga aquí. Si alguna de ellas, aunque sea una condicional falsa intermedia entre todos los valores verdaderos, pero si tengo diferentes condiciones y tengo una parte falsa intermedia entre todos los valores verdaderos, no se va a ejecutar el código tampoco. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, estas son dos opciones, más bien la única opción donde se va a ejecutar el código, donde todas las condiciones se cumplen, y en el caso donde no se cumplan, ya sea que tenga una de ellas falsa, no importa el orden, puede ser la primera, la segunda, o pueden ser ambas. Si ambas se evalúan como falsas, tampoco se va a ejecutar el código. Luego algo muy importante aquí, un paréntesis. Yo puedo tener diferentes condiciones acá. Es más, voy a escribir acá, nada más como ejemplo. No es algo que se escriba en código. Voy a escribir if, condición 1, dos puntos, if, condición 2, dos puntos, otro if, condición 3, dos puntos, y ven que lo que va pasando es que cada vez que voy dando enter, se va alejando de la parte de la línea de código, ¿no? Esa parte se va alejando, se va generando una indentación cada vez más grande. Esos son los tipos, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en este caso es que se está generando la indentación. Se está generando esa indentación y, nada más aquí me falta condition, bueno, se está generando esta indentación y cada una de estas condiciones del if anidado se van a evaluar. Yo puedo tener aquí verdadero, voy a poner como comentario verdadero, puedo tener aquí verdadero, puedo tener falso, puedo tener verdadero, aquí, y puedo tener diferentes combinaciones, si se dan cuenta, de valores lógicos verdadero o falso. El orden puede ser verdadero para el primero, falso para el primero, etc. ¿Qué es lo que quiero decirles aquí? Que estas primeras dos condiciones que son verdaderas se están evaluando. Python sí las está evaluando. Está evaluando esta, la primera, está evaluando la segunda, pero cuando llega la tercera, la evalúa, pero al momento de que ve que es falsa, la siguiente ya no la evalúa. Detiene el código aquí, en esta línea. Yo puedo tener entonces acá falso al inicio, puedo tener todo lo demás como verdadero, pero si tengo en la primera condición falso, todo lo demás, si se dan cuenta, ya no se va a evaluar, porque esta parte falsa detiene el código. El valor lógico de falso es el que detiene el código en las estructuras de control. No importa que todo lo demás sea verdadero. Si una de ellas es falsa, lo siguiente que sigue de esa parte falsa no lo va a evaluar. Porque básicamente es como si Python estuviera evaluando muchas condiciones y al momento de evaluar muchas condiciones, pues eso no tiene tanto sentido, porque ¿para qué las va a evaluar si no voy a ejecutar un código? Así es como funcionan las estructuras de control. ¿Y por qué les digo que es como una capa? Les digo que es como una capa porque la primera capa es la más importante. A mí me gusta verlo así. La primera capa es como la capa más importante de un if anidado. Si esta primera capa se evalúa como verdadero, voy a dar pie para que Python evalúe las siguientes condiciones. Digo, lo importante también es si esta se evalúa como verdadero o falso. También va a depender de eso. Pero va por capas, va paso a paso por diferentes capas. La primera capa, la segunda capa, la tercera capa, la cuarta capa. Y aquí es donde entra la parte que les menciono, que todavía me gusta mencionarles, que funcionan como candados. ¿Por qué como candados? Miren, vamos a ver esto. Yo tengo diferentes condiciones a evaluar. Yo le llamé aquí condición principal, condición secundaria, condición terciaria a estas condiciones, ¿no? Condición principal, condición secundaria, condición terciaria, etcétera, ¿no? Me puedo seguir. Eso es lo que está mostrando aquí en la diapositiva. Cada condición la estoy representando por un candado. Cada uno de estos candados debe de tener una llave específica para que se abra. Entonces, la llave específica viene representada por el valor lógico de verdadero. Si mi condición principal se evalúa como verdadera, se va a abrir este candado. Se abre este candado y voy a pasar al siguiente candado. Si esa segunda condición se evalúa como verdadera,
se abre el candado, se sigue a la tercera condición, se evalúa también como verdadero, se abre el último candado y se ejecuta el código, ¿vale? Eso es un aspecto, vamos a decir, muy ideal, en el que todas las condiciones sean verdaderas para que llegue en la parte final, que es la ejecución del código. La parte más restrictiva es cuando comienzo a tener valores lógicos de falso. Imagínense que aquí yo tengo un valor lógico de falso que está representado por una llave distinta, que no va a poder abrir este primer candado. Si no abre este primer candado, todos los demás se van a mantener cerrados. Bueno, entre comillas, ahorita les digo por qué. Se van a mantener cerrados y no voy a llegar a la parte final que quiero, que es la ejecución del código. Entonces, solo como paréntesis, fíjense que muchos de los softwares, incluso videojuegos, de hecho en los videojuegos creo que es un poquito más eh, eh, claro, pienso, porque digamos que en un videojuego tienen un personaje que están moviendo a través de un control, el teclado, en su computadora, cualquier videojuego, no importa de qué género sea, qué tipo de videojuego. Tienen un personaje, lo están moviendo. Entonces, dependiendo de las teclas que vayan ustedes presionando, de los comandos que vayan escribiendo, de las combinaciones de teclas que vayan colocando también, el personaje, tiene, el personaje tiene que realizar una acción específica. Entonces, vean esto también como si fueran condiciones. La combinación de esos parámetros, de esas teclas, es lo que va a dar el valor lógico y va a permitir abrir esas condiciones para que se ejecute un código específico. Entonces, así es como lo podemos ver también, diferentes condicionales. Esa parte de los candados, yo les decía, ya cerrando ese paréntesis, en esa parte de los candados yo les decía que puedo tener la primera condición evaluada como verdadera, se abre mi candado, pero la segunda es falsa. Y al momento de que es falsa, las siguientes ya no se evalúan. Python ya no se toma la molestia de evaluar lo que sigue después de que obtiene un valor lógico de falso. Y de igual forma, el código no se ejecuta. Y así va a ocurrir. Puedo tener las primeras dos como verdaderas, la última como falsa, pero tampoco se va a ejecutar el código. Así están funcionando los condicionales, las sentencias anidadas. Entonces, no sé si queda muy claro la parte de los candados, pero la parte de los candados me gusta verlos así, porque en un código, en un script de Python, de R, de cualquier lenguaje de programación, deben de tener la certeza de qué va a pasar en el caso de que una de estas condiciones no se evalúe como verdadera. Yo puedo tener las primeras dos falsas, verdaderas, pero la tercera la tengo como falsa. Eso va a indicar en mi código, representado como código, que no se va a ejecutar mi código, mi bloque de código en este caso. Pero yo no puedo quedarme ahí. Yo necesito ir más allá. Necesito tener opciones. Y ahí es donde podemos empezar a meter todavía sentencias else. Imagínense nada más. Si esta tercera condición es falsa, yo puedo meter aquí otro camino, otro candado, que sí permita abrirse con esta llave y ejecutar un código diferente. Eso es lo que tenemos que asegurar en los scripts. Yo voy a evaluar una condición, se evalúa como falsa, pero si se evalúa como falsa, ¿qué alternativa tengo? Entonces ahí es donde empezamos a utilizar las herramientas de las estructuras de control y sus diferentes combinaciones, como la sentencia else. De hecho, solamente para que lo vean, voy a escribir aquí, voy a poner nada más aquí como comentario, sintaxis if anidada, ¿no? De if anidadas. Y voy a escribir aquí abajito nada más, acá abajo, voy a colocar sentencia, sentencias, if, else, anidadas. Miren lo que quiero representar con lo anterior que les dije. Voy a tener un if y voy a escribir simplemente como ejemplo ilustrativo, condition 1, voy a poner if, condition 2, y voy a poner otro if, ¿no? Condición 3. Ahí está. Yo puedo escribir una sentencia else, puedo colocar aquí código 1, que va a corresponder al código que quiero que se ejecute si todas las condiciones anteriores se cumplen. Pero ¿qué pasa si una de ellas no se cumple?
Digamos, la tercera es falsa. Voy a escribir aquí true. Digamos que esta segunda también es verdadera, pero la última se está evaluando como falsa. Se está evaluando como falsa. False. ¿Qué va a ocurrir aquí? No se va a ejecutar este bloque. Pero yo puedo meter una alternativa. Puedo decirle, ok, no se va a ejecutar ese bloque. Pues voy a escribir un else, los dos puntos, y voy a escribir otro código 2. Y de esa manera puedo generar combinaciones con lo anterior que habíamos visto, con las estructuras de control if else, ¿vale? Y puedo escribir un else para cada if. Eso justamente, me, este ejemplo me sirve para mencionarles que cada vez que escriban un else, debe de ir acompañado con un if. Por eso aquí, de forma que no expliqué, este else está alineado con este tercer if. Si yo quisiera escribir un if un else, perdón, que corresponda a este segundo if, simplemente debo de generar la indentación adecuada para posicionarme a la misma altura que este if. Y ya escribo aquí else, ¿no? Voy a poner aquí code 3, digamos, de ejemplo. Si quiero escribir otro else para este primer if, simplemente me alineo al primer if y escribo el else. ¿Vale? Hay dos puntos. Y aquí pongo código 4. Y vean lo que se genera. Se genera una estructura de control if else anidada, que lo que está generando es, o más bien lo que está representando, es que cada if está asociado con un else, pero la indentación se mantiene. Esta indentación le sirve demasiado para poder identificar dónde colocar un else, dónde colocar un if, y saber también qué else corresponde con cuál if. Ahorita no es necesario que esto lo aprendan, que esto lo conozcan ya en detalle. Simplemente se los muestro porque estas combinaciones son muy comunes. Es muy común que se encuentren diferentes combinaciones de las estructuras de control. De forma general, lo voy a decir así, estas combinaciones de las estructuras de control simplemente se limita a la imaginación nuestra. Ustedes pueden escribir estructuras de control con una sintaxis específica para resolver un problema muy dirigido de acuerdo a las variables que tengan, a las condiciones que van a evaluar, etcétera. Ustedes pueden escribir de esta forma o toda esta sentencia ahí, el sanidad, de una forma diferente que se va a acoplar o se va a adaptar a la problemática que queramos resolver. Esto solamente fue un ejemplo ilustrativo. Más adelante vamos a ver una sentencia el sanidad para que vean cómo funciona. Pero los quería introducir ahorita en esta parte porque estábamos viendo lo de los ifanidados y lo de los candados. Que nada más imagínense que si esta es falsa, es como si tuviera aquí la llave, ¿no? Tengo aquí una llave que le puedo llamar como llave 1. Voy a poner que es la misma llave, ¿no? Llave 1. Pero acá yo voy a tener una llave 2, una llave diferente a las llaves anteriores. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Pues que esta llave 2 va a poder abrir el candado que corresponde al else, ¿vale? Entonces aquí le puedo poner llave 2 y esta llave la puedo utilizar con este else. Se vuelve más complejo. No quiero entrar más a detalle porque no quiero tampoco entrar en mayor complejidad con la sintaxis de estas estructuras de control, pero simplemente quiero que se lleven en esta parte que pueden combinar diferentes estructuras de control para obtener códigos complejos que resuelvan problemas, en este caso, complejos. Solamente que ahí algo muy importante, y eso es un tip que les doy, siempre que escriban un código, traten de mantenerlo lo más simple posible. Siempre. Siempre intenten que sus códigos sean lo más simple posible. Eso es una buena práctica que se recomienda hacer. Se recomienda que si van a escribir un código muy complejo, intenten hacerlo lo más sencillo posible. Ahí es donde podemos empezar a utilizar diferentes herramientas. Ay, creo que me fui hasta la parte final. Podemos escribir o tener diferentes herramientas que me permitan, ¿dónde estaba? Aquí, que me permitan generar códigos más condensados. Se los menciono como un tip, porque a veces lo que se menciona, mencionan los programadores y programadoras,
que sí tienen como la parte, digamos, académica y profesional en programación directamente, es que cuando ven los códigos de las personas que no nos dedicamos directamente a la programación, es que los códigos son complejos, son difíciles de entender, no tienen un orden adecuado, simplemente están como revueltos y eso le resta reproducibilidad. Entonces yo como tip les digo, siempre intenten que sus códigos sean sencillos, siempre comenten todo lo que vayan a hacer. Aquí ustedes igual van a ir generando un estilo propio, un estilo propio para que vayan adaptándose a la manera en que resuelven ustedes mismos los problemas. Pero siempre comenten sus códigos, siempre digan qué van a hacer en esta parte, por qué hicieron esa parte, porque es muy importante cuando esos scripts los utilicen otras personas. ¿Vale? Pero bueno, nada más en esa parte que quería mencionarles. Y entonces así es como funcionan los if anidados, así es como están funcionando en este caso. ¿Vale? Muy bien, no sé si hasta este punto hay alguna duda, alguna pregunta con los if anidados, con los if else, con las if simples, no sé si hay alguna pregunta con eso. ¿Todo bien? Ustedes me dicen. Oh, claro, ok. Todo bien, todo bien. Sí, ok. Si hay alguna duda, me pueden decir para que igual pueda retroceder y lo vemos. Ok, vale. Muy bien. Vamos a intentar ver un ejemplo que déjenme ver si lo puse. Sí, sí puse eso. Ajá, es lo que les quería mostrar. A ver, esperen, es que creo. Ah, sí. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo utilizando los cifranidados, para que vean que podemos utilizarlos de forma muy específica. Y les voy a mostrar un ejemplo de lo que les decía anteriormente, de cómo mantener un código simple, sencillo, que no sea tan complejo. Voy a escribir ahorita con este ejercicio de forma intencional un código que sea, vamos a decir, entre comillas, complejo, porque va a tener muchas evaluaciones, muchas condiciones de evaluación. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio lo que está indicando en este caso, lo que quiero que veamos, es que queremos determinar el desempeño de un estudiante. Imagínense que tenemos un estudiante nada más. Ah, ojo, muy importante aquí, un paréntesis. Ahorita lo estamos simplemente acotando, si se dan cuenta, a una variable nada más. Esto también representa una variable, un solo valor. Eso es a lo que me refiero. Nada más lo estamos acotando a un único valor, como todas las variables que estaban acá. Aquí, ¿no? Que nada más tenía un único valor guardado en esa variable que se llama OT o en las anteriores. Más adelante vamos a ver cosas más complejas con más evaluaciones, más variables. Pero ahorita va a ser con variable única. Muy bien, cerrando ese paréntesis. Lo que queremos hacer es resolver una problemática más específica. Quiero determinar el desempeño de un estudiante. Entonces, para ello, imagínense que tenemos una variable que le voy a llamar T, otra que se va a llamar E y otra que se llama P. Cada una de estas variables va a representar algo en específico, la calificación de tareas, calificación de exámenes y calificación de un proyecto que posiblemente un profesor o profesora asignó. Cada una de estas variables va a tener un valor asignado, un valor numérico. La variable T, por ejemplo, va a tener el 9.5, la variable E va a tener el 8.4 y la variable P va a tener el 9.3 asignado. Las condiciones que quiero evaluar son estas tres que están arribita de los valores numéricos. La variable t quiero evaluar que sea mayor o igual a 9. Es decir, simplemente le estoy diciendo que quiero que la calificación de tareas sea mayor a 9, mayor o igual a 9. La calificación de exámenes mayor o igual a 8 y la del proyecto mayor o igual a 9. ¿Vale? También igual que la anterior. Esto simplemente me va a servir para que posteriormente la persona que evalúe a este estudiante pueda determinar un porcentaje y asignarle una calificación a cada rubro. 20% va a corresponder a tareas, 60 exámenes y 20 al proyecto. Y de esa manera podemos obtener el promedio general para este estudiante. Vean que la forma en que lo expliqué es algo complejo. Es algo complejo el tener tres variables, tres valores numéricos y luego hacer diferentes operaciones para obtener un promedio.
Entonces, lo que vamos a hacer es escribir un código para determinar el desempeño de ese estudiante considerando estas condiciones. Solamente que las condiciones a evaluar las estoy mostrando aquí abajito también. Son las mismas que estaban acá arriba, nada más que las escribí de nuevo. Tareas mayor o igual a 9, exámenes mayor o igual a 8 y proyecto mayor o igual a 9. Y el promedio final, pues aquí le agregué algo adicional. Vamos a poner esto como si el promedio final para que apruebe este estudiante sea mayor o igual a 8.5, ¿no? Entonces, vamos a escribir. Este es el código general, pero nosotros y nosotras queremos escribir directamente, o más bien pasar esas palabras, esa problemática a un código. Eso es como tal la parte interesante de los lenguajes de programación que me gusta a mí. Se los menciono como paréntesis, simplemente como algo que me gustaría decirles, que cualquier problema, no importa de qué ámbito, lo pueden resolver con lenguajes de programación. Bueno, no, tampoco también cualquier problema, ¿no? Se limita. De cierta manera, en problemas muy específicos incluso lo pueden resolver con lenguajes de programación. Si alguien se dedica a la ingeniería, pueden resolver problemas de ingeniería con lenguajes de programación, minería de datos, ciencia de datos, análisis de datos masivos, creación de gráficos, pueden hacer una gran cantidad de cosas con los lenguajes de programación. Entonces, simplemente es conocer la sintaxis para saber cómo evaluarlo. Déjenme conectar rápido esta compu para que no se... Les dejo aquí la parte nada más de... Listo. Ok. Entonces es lo que les decía, que cualquier problema lo pueden transformar a códigos de un lenguaje de programación, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar entonces. Voy a escribir aquí y voy a poner abajito, nada más, que no se vea lo anterior. Voy a poner determinar o evaluar el desempeño de un estudiante. Vamos a escribir. Primero, vamos a determinar nuestras variables. Para eso, voy a generar variables con las calificaciones, ¿vale? ¿Qué vamos a escribir? La variable t, la variable e y la variable p. Ustedes pueden escribir otros nombres de variables si quieren, no hay ningún problema. Yo simplemente les puse así t e y p para mantener sencillo el código. Voy a asignarle a esto el valor lógico que está acá, 9.5. Aquí está. Voy a poner la variable e igual a 8.3. Y la variable p le voy a asignar, en este caso, el 9.5 también, ¿vale? Entonces ya tengo mis tres variables. Esas tres variables me van a poder ayudar para determinar lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero? Quiero determinar también un promedio. Yo ya tengo en este caso las variables que voy a utilizar con las calificaciones. Ahora voy a determinar un promedio. Una manera, en este caso, como lo voy a hacer acá, es utilizar los porcentajes. Voy a utilizar los porcentajes específicos que se muestran aquí en la diapositiva para poder obtener ese promedio. Entonces, simplemente voy a multiplicar por esos porcentajes las variables. Voy a escribir, determinar promedio, promedio general, ¿no?, del estudiante, en este caso. Promedio general del estudiante. Y voy a escribir T. Si se escucha mucho ruido, me dicen, ¿vale? Para que pueda moverme a otro lado. Voy a escribir T por 0.6. Voy a cerrar entre paréntesis. Voy a poner más la variable E por 0.6, perdón, era al revés, ¿no? 0.6 era para exámenes, este era 0.2, y aquí voy a escribir más P por 0.2, ¿vale? Entonces ya tengo aquí en este caso las variables para poder determinar el promedio general. Espérenme tantito, déjenme, me muevo a otro lado, porque estoy en el laboratorio y se escucha un poco de ruido. Espérenme un minutito rápido.